Luis, muchísimas gracias por aceptar platicar conmigo. Encantado, Valeria. Me gustaría preguntarte cómo ves el año, cuáles son tus perspectivas para este año. Es un año complicado porque hay fuentes de riesgo importantes para la economía mexicana, para el país, tanto internos como externos. La pregunta es cómo vamos a encarar esos distintos riesgos que enfrentamos, ¿no? Los externos claramente son el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tiene su propia dinámica y que inyecta incertidumbre en la economía. En segundo lugar, el cambio de política monetaria y fiscal en Estados Unidos, que también tiene una implicación importante para la economía, el tipo de cambio en México y a la que hay que saber responder. Y en tercer lugar, el proceso electoral del 1 de julio, que no solamente implica un riesgo desde el punto de vista de la elección misma, sino del ambiente postelectoral y la llegada de un nuevo gobierno en diciembre del año 2018. Entonces esto va a ser todo un año con fuentes de riesgo no diversificables, que son importantes y hay que manejar bien. Hablando de Telecán, ¿cómo ves qué podría pasar con el Telecán? Sabemos que existe la posibilidad de que salga a Estados Unidos, pero también de que ahora Canadá está hablando del riesgo, que se salga también de Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con el Telecán? Bueno, hay tres posibilidades. Una es que tengamos una negociación exitosa y que sea aprobada por los tres congresos. Yo creo que eso en el corto plazo tiene una probabilidad baja, no mayor al 25%. Existe también una probabilidad de que Estados Unidos invoque el artículo 2205 que permite a una de las partes salir del TLC. Los mercados piensan que la probabilidad de que suceda es alta. Yo también pienso que, igual que la probabilidad de terminar exitosamente es relativamente baja, entre 20 y 25%. Y que curiosamente la probabilidad más alta es el status quo, el TLC como está, con un proceso de negociación que quizá tome más tiempo de lo que se piensa. Y en ese contexto, el año pasado tuvimos ya las exportaciones más altas de la historia de México a Estados Unidos en 2017, el primer año de Trump, y quizá podamos anticipar que en 2018 volveremos a tener un récord de exportaciones a Estados Unidos, a pesar de todo. Y en caso de que desapareciera el Telecán, ¿qué vislumbras para México? Yo sé que no es el fin del mundo, pero ¿qué puede pasar en el país? ¿Qué se tiene que reacomodar para que pues, el camino siga? El riesgo del TLC, en el sentido de que a Estados Unidos lo abandone, no es tanto que se cierre la economía de Estados Unidos, sino que en México cambiemos de política económica. Que abandonemos una política económica que ha estado basada en la estabilidad y en la apertura comercial, en la modernización de la economía mexicana, por un regreso al nacionalismo revolucionario. Entonces el gran riesgo para México es no tanto lo que haga Trump, sino lo que hagamos nosotros en México, casi independientemente de lo que haga el presidente Trump. Ahora, mucho se ha hablado de que el crecimiento máximo del PIB potencial, podría ser 2.5%. Me parece, a mí, corrígeme si estoy equivocada, que este crecimiento es insuficiente para el estadio de desarrollo del país. ¿Qué necesitamos hacer para cambiar este PIB potencial y para poder crecer más de largo plazo? No solo pensar en las perspectivas de un año o de dos, ni siquiera de una administración. ¿Qué necesita hacer México para poder crecer? Bueno, 2.5 es insuficiente y la economía mexicana de hecho ha estado creciendo un poquito más que 2.5. El INEGI corrige siempre sus cifras hacia arriba, nunca lo ha hecho hacia abajo, lo que quiere decir que siempre subestima el crecimiento, pero independientemente de eso, el crecimiento en México ha sido claramente insuficiente con respecto al potencial, con respecto a lo que merecemos los mexicanos y con respecto a lo que se requiere para poder superar los problemas de desigualdad y de pobreza que tenemos en el país. El crecimiento exitoso dependerá fundamentalmente de que transitemos de una economía y una sociedad basada en privilegios a una basada en derechos. Y el derecho más importante pues, es el respeto a los demás. Y eso se tiene que construir. Hay un aspecto cultural, pero también hay un aspecto de instituciones. Hemos hecho quizá las reformas más fáciles, que son las estructurales, que han sido tan controvertidas y discutidas y de difícil implementación. La reforma más importante que falta es la de convertirnos en un país moderno, donde se respeten los derechos de todos. Tocabas el tema de la desigualdad. Recientemente publicaste un artículo sobre el tema. La desigualdad es un problema que aqueja a México desde hace siglos y que no parece que disminuya. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, México es menos desigual hoy que antes.
Parece increíble, pero lo es. Hoy en día México tiene una clase media mucho más amplia de lo que teníamos y menos pobres. Lo que no quiere decir que haya pocos, siguen siendo muchos y sigue siendo el número de ellos inaceptable para un país como el nuestro. México tiene hoy en día suficiente nivel de ingreso para terminar con la pobreza, sobre todo con la pobreza extrema, y si no lo hacemos es porque no queremos hacerlo. Nos hemos concebido durante muchos años como un país pobre y lo hemos utilizado como excusa para no resolver los problemas. Es una excusa falsa, es un pretexto, y no hay que hacerlo así. La izquierda durante muchas décadas ha hablado de tener igualdad de resultados. Es una aspiración interesante, lógica, pero que llevada al extremo te lleva al fracaso, como se ha visto en la historia del mundo en el siglo XX y en otras ocasiones. La derecha respondió a ese reto diciendo, no, lo que se requiere es una igualdad de oportunidades para que todo el mundo pueda competir y el mercado por sí solo corrija los problemas. Y a mí la interpretación que más me gusta es una tercera, que lo que se requiere para una sociedad moderna que esté basada en el intercambio, en la innovación, en la creación de nuevas formas de hacer las cosas, en las ideas, es una sociedad donde se tenga igualdad de respeto a los demás. Y la igualdad de respeto a los demás implica, por supuesto, tomar en serio a las personas y confiar en el ciudadano. Y transitar, como dije hace rato, de una sociedad de privilegios a una sociedad de derechos.